Kadosh, 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 Kadosh. Saludamos a los hermanos y a las hermanas que nos ven a través de las redes sociales. Y dice así, verso 31. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima, y tomándole aparte la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantó los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, que no se lo dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Lo hemos leído súper rápido, ¿verdad? Pero lo vamos a desgranar. Ese sermón que me gusta predicar. Me gusta predicar verso por verso y sacar una pequeña enseñanza, Edwin, de cada verso, que creo que es importante, porque cuando estudiamos la Escritura, ¿me escuchan bien? Cuando estudiamos la Escritura, hermanos míos, debemos darle importancia a todos los versos que viene en la Escritura. O sea, no podemos leer lo que nos gusta y lo que no, porque dice que toda Escritura es inspirada por Dios. Uy, ¿qué ha pasado? Digo que toda Escritura es inspirada por Dios. Bien. No podemos estudiar la Biblia, lo que nos entusiasma, y por ejemplo el libro de Jueces nos encanta, pero el libro de Números ya lo tenemos un poquito más abandonado, ¿verdad? Leemos muy bien los Evangelios, pero quizás Levítico lo dejamos un poquito al lado con el tema de los sacrificios, de la sangre, de las leyes, ¿verdad? Por eso hoy el Señor quiere dejarnos, hermanos míos, un ápice en medio del verso 31, que parece que no tiene importancia, pero para mí tiene mucha importancia. Porque dice el verso 31, van a ustedes al seguir conmigo, creo que Johnny lo va a colocar también en el PowerPoint, el verso 31, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Miren, escuchen, para que el Señor llegara, hermanos míos, a predicar el Evangelio, vemos el libro de Marcos, ante todo, es un libro donde se registran muchos, Alejandra, muchos milagros. Muchos, y va muy rápido. Pero Cristo, para encontrarse, hermanos míos, con el sordo tartamudo del versículo 33, Cristo, hermanos míos, tuvo que hacer una distancia para recorrerla, para llegar hasta él, ¿de saben cuánto? 190 kilómetros. 190 kilómetros no en coche, 190 kilómetros no en autobús, 190 kilómetros no en avión, 190 kilómetros, hermanos míos, los hizo a pie. Y es importante saberlo, hermanos míos, porque si hay algo que me enseña el Señor por medio de esta Escritura, es que mi Señor, aún siendo Dios, que puede hacer, hermanos míos, traspasar la puerta, hermanos míos, es el omnisciente, Él es omnipresente. Cuando Él se hizo carne, Él se esforzó a andar. Él se esforzó, hermanos míos, por los milagros. Él dedicó su tiempo. Él no abusó, hermanos míos, Él no utilizó su divinidad. Aleluya. Él se esforzó. Y, hermanos míos, ¿cuánto nos cuesta a veces venir a la iglesia? Y venimos en transportes, hermanos míos, que vamos cómodos, ¿verdad? Pues para que se obrara el milagro, Cristo se esforzó. ¿Quiere que haya un milagro en su vida? ¿Quiere que haya un milagro en su casa? ¿Quiere usted que el Señor toque a ese familiar que no conoce al Señor? Desde aquí le digo, en el nombre de Jesús, esfuércese. Amén. Había una canción que decía que sin dolor no hay ganador. Sin esfuerzo no hay bendición. Recuerdo que el Señor le pidió a Abraham, sacrifícame a tu hijo único, a tu Isaac. No le dijo, sacrifica a tu siervo. No le dijo, Jean-Pierre, sacrifica al amigo. Sacrifica lo que más te duele.
Y eso me enseña algo, porque el Señor no le dijo que sacrificara lo que no vale. El Señor le dijo que sacrificara lo que más valía. Por eso, si está usted aquí, tenga en mente que debemos de ser una iglesia, un matrimonio, unos hermanos y unas hermanas esforzados. Y ese es el primer punto del mensaje, y era para entrar, aleluya, de manera introductoria, no voy a estar mucho tiempo. Porque dice el verso 32, que después de hacer todo ese esfuerzo, de hacer todo ese recorrido, ustedes ven al Señor Jesús que constantemente no para. Se dejaba de predicar de madrugada y lo veas por la mañana cuando ni siquiera había salido el sol buscando, ¿verdad? Orando. ¿Tenemos ese mismo esfuerzo? Aleluya. Y después de hacer ese esfuerzo, dice, y le trajeron un sordo tartamudo, el verso 32, y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y esto me hablaba Johnny, porque bendito sea el nombre del Señor que todavía hay hombres y mujeres esforzados a traer a personas incapacitadas. Y cuando hablo de personas incapacitadas, no estoy hablando de personas que tienen una limitación en su físico. Estoy hablando en sus limitaciones espirituales. Personas, hermanos míos, que no quieren escuchar la voz de Dios, que están sordos, que están mudos, que no pueden hablar, pero todavía hay personas, todavía hay un pequeño remanente que no ha doblado su rodilla, aleluya, y todavía siguen teniendo compasión de aquella persona que está perdida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas personas, hermanos míos, que no oyen ni hablan, que tartamudean, que no escuchan, aleluya, y debemos ser diligentes en esto. En estos tiempos que están corriendo, hermanos míos, ¿cuánto creen que el Señor viene pronto? Amén. Debemos de ser diligentes con la palabra, en predicarla, en tener paciencia, porque dice la palabra que la fe viene, ¿por qué? Por el oír, aleluya. ¿Cómo vendrán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo escucharán si no hay nadie que les predique, hermanos míos? Debemos de ser diligentes, hermanos míos, con todo esto, hermanos míos. Y la mayoría de las personas, hermanos míos, sordamudas, que, no sé, ¿se ha encontrado alguna vez con una persona así? Una persona que es sordo o que es mudo. Quien es mudo normalmente es porque tiene un problema en el oído, ¿lo sabían? Al no poder escuchar, al no poder aprender a escuchar, al no poder aprender a hablar, pues no sabe hablar y de alguna manera expresa de una manera que no es normal. ¿Amén? Por eso, hace tiempo vino a mi tienda una chica que nace el mensaje, David, de esta situación que yo viví. Esta chica me entregaba un coche, me lo entregaba a la oficina, y ella era sorda, pero podía hablar, porque había perdido el oído, no había sido sorda de nacimiento. Y me dijo algo que se me clavó en el corazón, y que es el sermón de hoy. Yo le hablaba, y ella me dijo una expresión, papá, me dijo, no puedes hablar muy deprisa, porque si hablas muy deprisa, no te entiendo, porque yo no te escucho, te leo. Aleluya. O sea, ella no me escuchaba, Raúl, ella me leía los labios. Aleluya. La pregunta es que le hago, ¿el mundo, el incapacitado, puede leerle? ¿O usted va tan deprisa, hermanos míos, que no se le puede ni siquiera entender? ¿O usted, hermanos míos, está sumergido en su mundo, aleluya, que va pasando de todo el mundo, aleluya, sin escuchar y sin predicar la palabra del Señor? Viene aquí a la iglesia y ya con eso va tan deprisa que este mundo no puede escucharle. Y me llamó mucho la atención, hermanos míos, porque me dijo, no vayas tan deprisa, porque yo no te escucho, pero sí te leo. ¿Saben? Como decía el tío Siquetón la semana pasada, somos cartas escritas. No nos escuchan, pero sí nos leen. Quizás no escuchen sus palabras, pero sí puedan leer sus hechos. Aleluya. La chica decía que nosotros no podíamos entender la situación que vive un sordo mudo, aleluya, si no hemos vivido tal situación, aleluya. Ella decía de que, bueno,
de esto lo he vivido. O sea, una persona que es sorda muda es de alguna manera una persona muy acomplejada. ¿Lo saben? ¿Por qué? Porque al no escuchar, si alguien se ríe, se cree que está riéndose de él. Si alguien habla de alguna manera y sale una fusión a la hora de reírse, se cree el sordomudo, como no escucha, que se cree que se están riendo de él. ¡Aleluya! Y quiero decirnos, hermanos míos, que antes de venir al Señor nosotros también éramos impedidos. Éramos sordos y éramos mudos, aleluya. La palabra del Señor no estaba en nosotros. Y dice la palabra, el verso dice, que le rogaban que le tocaran a este hombre con sus manos al Señor. Luis, o sea, la gente venía y le rogaba, que le pusiera las manos al Señor y oraba por él. ¿Ruega usted por los impedidos? Medite este sermón porque el Señor lo recordará durante la semana. ¿Oramos por los perdidos? ¿Oramos por aquellas personas que no conocen al Señor? ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, orar con ruegos y súplicas. Hoy en día hay una doctrina de la confesión positiva. Veo a hombres y mujeres enfadados, decreto, te declaro, Señor, que le sanes, te decreto que hagas el milagro. Al Señor no se le decreta y al Señor no se le declara, al Señor se le ruega. Porque si el Señor hace el milagro, es por absoluta gracia. El que usted esté aquí, hermanos míos, no es por lo que usted vale, es por la gracia absoluta y la misericordia del Señor que tiene para con nosotros. ¿Ruega usted por el perdido? ¿Está orando por el pastor Mark que está allí en Ucrania? ¿Está orando, hermanos míos, por aquellas personas que no pueden confesar el nombre del Señor en Afganistán? ¿O solamente ora por sus problemas? ¡Aleluya! Roguémosle al Señor. ¡Aleluya! Fíjense lo que dice el verso 33 al 35. Voy a ir rápido, aleluya. Dice así, o sea, después de que lo traen, después que le piden, rogándole que ore, después que quieren que le imponga las manos, dice el verso 3, el 33, dice, y tomándole aparte, ¿quién le tomó aparte? ¿Quién le tomó aparte? El Señor cogió a este sordo tartamudo, lo llevó aparte de la gente, fíjense qué raro, metió los dedos, ¿dónde? En sus oídos. Verso 33, metió los dedos en sus orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su boca. Amén. Este milagro ha sido muy cuestionado, pero cuando el Señor me lo ministró, cuánta gloria pude ver en él. Como el del ciego Bartimeo, ¿recordáis cómo el Señor obró en el ciego Bartimeo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo el Señor el milagro? ¿Qué hizo con él? Recuerden que el ciego Bartimeo era ciego, y el Señor para hacer el milagro, ¿cómo obró el milagro? Escupió, hizo barro en el suelo, ¿verdad? Lo hizo un mejunje. ¿Y qué hizo? Se lo puso en los ojos. Señor, ¿verdad? Ha sido muy, muy, muy raro ¿verdad? Pero yo digo que el Señor todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Aleluya. Dice que lo llevaba aparte, el verso 33. Esto me lleva a algo, que lo lleva en su entorno. Quita la música, Johnny. O sea, lo llevó a su entorno. Lo llevó aparte de la gente, donde no tenía que estar pendiente de nada. Y a veces el Señor nos tiene que llevar a la soledad para no estar pendiente de nada. Para estar, hermanos míos, no estar pendiente de nuestros complejos. ¿Cuánto el Señor ataca nuestros complejos, verdad? ¿Cuántas veces el diablo entreteje, hermanos míos, nuestros pensamientos? ¿Verdad? Queriendo que alguien se ha reído, como estas personas, y ha sido de nosotros, ¿verdad? Cuánto mal hace el enemigo, ¿verdad? En nuestras mentes, ¿verdad? Lo lleva aparte para que no tuviera complejo. Y estando a solas con él, el Señor hace algo muy cuestionado, ¿verdad?
Dice que le mete los dedos en la oreja, hermanos míos, y escupiendo tocó su lengua. Qué raro, ¿verdad? Suena todo esto. Suena muy raro, ¿verdad? Le mete los dedos en las orejas, ¿verdad? Escupe, como algo feo, ¿verdad? Y luego, ¿qué hace? Toca su lengua. ¿Dejaría usted a alguien que tocara su lengua? O sea, no solamente que toca la lengua, es que primero te ha metido los dedos en las orejas y luego te ha metido la mano en la lengua. Qué raro, ¿verdad? Aleluya. Y yo, después de esta conversación, el Señor me hablaba. Aleluya. Me hablaba mucho. ¿Por qué el Señor has hecho esto? ¿Por qué lo haces de esta manera? Y creo que este verso hoy te va a tocar, cada vez que lo leas lo vas a leer muy diferentemente, hermanos míos. Porque Dios todo lo que hace lo hace bien. Aleluya. Creo entender que lo que está haciendo el Señor Jesús es hablar en un lenguaje de signos. Está hablando en un lenguaje de signos. Tu sordera va a salir por medio de la palabra. Cuando yo lo meditaba, ¿qué haces, Señor? ¿Por qué le metes la mano, los dedos en los oídos? ¿Por qué escupes? ¿Por qué le tocas la lengua? Aleluya, pero el Señor me ministraba. Hay un lenguaje, hermanos míos, que solamente conoce Él. Y a veces, aleluya, creemos que nadie nos entiende. Pero Él incluso conoce el lenguaje hasta de las lágrimas. O sea, si hay alguien que aquí te entiende, se llama Jesús. Amén. Lo que no entendía todo el mundo, lo que quizás ni siquiera nosotros entendemos, podemos ver cómo el Señor era capaz de relacionarse con una persona que no escuchaba, aleluya, y que no sabía hablar. Tu sordera saldrá por medio de la palabra. Qué maravilloso, ¿verdad? Después de hacer eso, dice que el Señor ora y dice que gemía. Aleluya. ¿Qué haces, Señor? Pues que claro, todo tiene sentido en el Señor, ¿verdad? ¿Gemías por el pecado? ¿Gemías por el dolor del pecado, hermanos míos? Y si aquí ustedes no saltan de gozo, aleluya, dudaré si están vivos o no. Amén. La palabra gemir quiere decir estanazos. Y quiere decir, fíjense, es que brutal, es que cuando lo leía digo, no puede ser, Señor, que esta palabra esté traducida así. Quiere decir, cuando decía gemía, oraba inaudiblemente. Claro, aleluya. Una persona que no escucha, una persona que no puede hablar bien, una persona, aleluya, que está incapacitado, el Señor ora de una manera que nadie puede entenderle. Aleluya. Gimió inaudiblemente. Cristo utilizó un lenguaje que para el hombre es imposible de entender. Aleluya. Pero para Dios, que conoce todos los secretos del hombre. Aleluya. Dice, y mirando sus ojos al cielo, dijo, Éfata, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de la lengua, y hablaba bien. ¡Amén! Amén. Aleluya. O sea, fueron abiertos sus oídos, y luego pudo hablar, hermanos míos, porque primero, usted antes de hablar, debe de saber escuchar. Esta es buenísima. O sea, primero, aleluya, fueron abiertos sus oídos y luego pudo hablar bien. Usted en la iglesia no podrá hablar este mundo impedido, aleluya, si primero no es abierto sus oídos. No quiera usted hablar, aleluya, si todavía no sabe escuchar. Porque a veces, aleluya, queremos hablar antes de escuchar. Hace poquito me pasó algo que me arrepiento, de verdad. En un debate me mandaron un audio, no escuché el audio, solamente escuché un cachito del audio y lo quité, dije, por esto. Y me afané un poco y luego me dijo, pero si hubieras escuchado el audio completo, te estoy dando la razón. Te estoy dando la razón de lo que estás haciendo. Porque a veces, aleluya, hablamos antes de escuchar. Y aquí en la iglesia, hermanos míos, debemos de escuchar antes la palabra del Señor. Antes de hablar.
Aleluya. Qué hipócritas somos, hermanos míos. Queremos hablar, aleluya, sin saber qué piensa el Señor. Aleluya. Uno de los problemas que tiene el cristiano, hermanos míos, en donde yo me he criado, es que hablaba mucho, pero escuchaba poco. Si hay algo que nos han enseñado los mayores, aleluya, es que aprendamos a escuchar. Si hay algo que te enseñan en el colegio, es que aprendas a escuchar, ¿verdad? Si hay algo que debemos de aprender dentro de la congregación, es que debemos de aprender a escuchar. Amén. Cristo primero sana su oído y luego le permite hablar. El Señor no te va a permitir hablar si antes no has escuchado. Aleluya. Alguien le preguntó al conejo, ¿por qué tienes las orejas tan grandes y la boca tan pequeña? Y este dijo, porque debo de escuchar más de lo que hablo. Gloria a Dios. Y me llama mucho la atención, hermanos míos, déjenme terminar. No sé cuánto tiempo llevaré, llevo poquito tiempo, ¿verdad? 20 minutos más o menos. Pero dice el verso, dice que al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de la lengua y hablaba bien. Y fíjense lo que dice, el verso 36. Dice, y les mandó que no dijesen nada a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Este es el hombre. Cuanto más el Señor nos habla, nosotros más desobedecemos. ¿Cuánto nos ha hablado en estos 6 años el Señor por medio de este púlpito? ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado? Pues al igual que estos hombres, después de ver el milagro, el Señor le dice, no digáis nada. ¿Por qué le dice no digáis nada? ¿Alguien puede dar algún ápice? ¿Alguien puede dar algún ápice? ¿Por qué dice el Señor, no digáis nada de este milagro? Para que se cumpliera su crucifixión a su tiempo, entendemos. ¿Por qué dice Gemma? Pues por muchas cosas podríamos decir, hermanos míos, pero si hay algo que me llama mucho la atención, es que Dios manda y el hombre desobedece. ¿Cómo somos así tan nefastos, hermano mío? Y la misericordia del Señor, aleluya, siempre está con nosotros. Dice el verso 37, ponlo por favor, el verso 37, y vamos a ir terminando, dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Me hablaba este verso muchísimo, dice, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Quiero decir algo, que Dios lo hace todo bien. El que lo hace mal es usted. Yo meditaba, o sea, termina el capítulo de esta manera. Dios lo hace todo bien. Pero adivinen cómo comienza el capítulo. El capítulo comienza en, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como los discípulos de Juan? El capítulo comienza con una pregunta, pero termina con una respuesta. Usted comienza con una pregunta al Señor. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? Señor, ¿por qué no se lavan las manos? Señor, ¿por qué mi familiar no se convierte? Señor, ¿por qué esta guerra? Señor, ¿por qué esta injusticia? Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero cuando vemos el milagro cumplido, no tendremos más remedio que decir, el Señor todo lo hace bien. Amén. ¿Saben? Porque somos especialistas en quejarnos antes de que el Señor obre el milagro. Y somos personas que nos falta fe. Aleluya. Porque constantemente vemos al Señor una y otra vez que ha obrado para bien. ¿Ha obrado el Señor para bien? ¿Ha hecho milagros en su vida? ¿Lo que creía que estaba perdido el Señor no lo ha restaurado? Muchas veces, ¿verdad? Pero nosotros somos una y otra vez desobedientes, como el verso 36, en dudar del Señor. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos como los discípulos de Juan? Hermanos míos, no sé por dónde estás pasando,
Pero quiero dejarte con esta promesa. Él lo hace todo bien. Y si no es en este tiempo que comprendemos el milagro, en el tiempo del fin, diremos amén. Él lo ha hecho todo bien. Por eso, si hay algo que no estás entendiendo, si hay algo que incluso lo ves escrito, ¿verdad? Ningún justo mendigará pan. ¿Ha mendigado alguna vez usted pan? Escuche bien, dice la Escritura, Romanos capítulo 8, que todo lo que le acontece a un cristiano es para bien. O sea, sea lo que esté pasando, pase lo que está pasando, recuerde que el Señor tiene para con nosotros planes de bien. Y que todo lo hace bien. Que no hay ni una molécula que se escape de su mano. Siempre dije, desde que comencé a predicar, que si Dios no controla todo, entonces no controla nada. Pero yo tengo un Dios que todo lo controla. Y que el Señor, como yo le decía el otro día a Jean-Pierre, creo que fue a Jean-Pierre, ¿sí? ¿Ayer? Que a veces el Señor nos permite caer para que veamos, aleluya, lo bueno que es Él y lo bien que lo hace Él. El Señor todo hace bien, Carmen. Meditar en esto. Y váyanse con esta palabra. El Señor todo lo hace bien. Y la guerra, el Señor todo lo hace bien. Y el coronavirus, el Señor lo hace todo bien. Y la muerte de un familiar, el Señor todo lo hace bien. Y la enfermedad de un niño, el Señor todo lo hace bien. Descansemos, hermanos míos, que cuando veamos el milagro cumplido, tendremos que hacer como Marcos capítulo 7, verso 37. Hace a los mudos hablar y a los sordos oír. Él todo lo hace bien. Quizás de usted, terminaré, no daré más rodeos sobre todo esto, quizá usted está en el principio del verso, del capítulo 7, el versículo 1. Quizás de usted está en la pregunta, pero quiero deciros que terminará con una respuesta. Estamos y oramos al Señor.